Y como es habitual, Chelo Díaz, que les decía es nuestra psicóloga de cabecera, nos acompaña. Tienes muchos fans y muchas fans aquí. Y yo creo que también allá en casa, donde nos estén viendo, también, que lo sepas. Buenas noches. Buenas noches, mira cómo quedo. Buenas noches, Sí. muchísimas gracias. No, es verdad, y mucha gente también nos lo dice por la calle, escuchan muy atentamente todo lo que cuentas, les ayudas mucho a las personas que nos ven allá donde estén. Yo estoy muy contenta con este grupo de personas que vienen aquí de forma muy generosa a ayudar a los demás, y eso es maravilloso. Yo, vamos, hablo por mí, pero creo que puedo generalizar. Si es que nos encanta. Si es que nos encanta este espacio, este ratito que nos dais para, pues para hablar de cositas de divulgación, que al final es importante. Porque, bueno, pues a veces nos informamos por las redes o nos informamos por lugares que no son los más adecuados, y lo ideal es que, bueno, pues los profesionales hablemos de las cosas que sabemos, ¿no? Claro, sí, nos mal informamos algunas veces. Bueno, hoy además vamos a hablar de un fenómeno que ha nacido en redes sociales también y a través de los algoritmos, un fenómeno que nos ha dejado a todos un poco perplejos, pero estaría bien profundizar desde el aspecto más psicológico en ese asunto. Les cuento, vamos a hablar del fenómeno Therian. No sé si hay algunos que no sepan lo que es todavía, pero es ese fenómeno por el cual muchos seres humanos, personas, se sienten animales y interactúan como si fueran animales no humanos. Vamos a decir eso, porque animales somos todos. Sí. Ahora lo matizamos, ahora lo vamos viendo y lo desgranamos un poco. Claro, entonces tendríamos que empezar por la base. Primero, ¿por qué hay personas que pueden llegar a sentirse o a actuar como si fueran animales? Fenómeno Therian nació en Sudamérica, yo creo, y fue un boom. Luego ya se ha ido adulterando muchísimo este fenómeno y nació, yo creo que de la nada, prácticamente de un algoritmo y de redes sociales. Pero luego ya podemos hablar de si somos gregarios en ese aspecto o no, pero vamos a lo psicológico. A ver. Por el principio, yo diría, una vez superado el primer impacto que a uno, pues, por regla general, nos puede dar, ¿no? Incluso tener el pensamiento, vamos a decir, un poco incluso negativo o irracional, rechazo, sí. O de rechazo, ¿no? De, bueno, ¿ya qué le pasa?, ¿no? Una vez superado eso, el prejuicio, si somos un poco curiosos, y la curiosidad es una característica, es una cualidad de la inteligencia, si somos un poco curiosos y miramos por detrás de ello, vamos a encontrar muchas cosas. Por supuesto, elementos que yo desconozco, como pueden ser, bueno, pues intereses más, digamos, como políticos, culturales, o de algoritmo, o económicos, pero si nos vamos a la parte psicológica, que quizás es donde yo me muevo más cómoda y donde yo al final es mi terreno, ¿no? Si lo pensamos bien, estamos hablando de un disfraz. Vamos a empezar por ahí. Vale. Entonces, claro, estamos hablando de un disfraz, venimos de carnavales, en el que la gente se disfraza y no nos parece tan raro, ¿verdad? Esto es un disfraz. ¿Qué tiene este disfraz de peculiar que nos, digamos, un poco nos llama la atención y donde puede empezar, digamos, como el problema psicológico en el caso de que lo hubiera en algunos individuos? En el momento que el individuo se, digamos, identifica con el disfraz. Yo me puedo disfrazar de gato, no identificarme con el gato, no me fusiono. Ahí es donde diríamos que empezaría casi, pues igual, una idea un poco ya delirante. Eso te iba a decir, claro. O sea, ahí ya pasamos un poco a algo patológico, ¿no? Casi. Claro, ahí entramos ya en algo, una cosa es que yo me disfrace y pueda disfrutar, y hasta ahí es divertido, que venimos de carnavales, una semana de carnavales donde la gente ha estado disfrazada. Aquí en Ávila nos disfrazamos de medievales en el mercado medieval. Sí. El disfraz por sí mismo no tiene nada de negativo. El problema es cuando el individuo se, digamos, identifica, se fusiona con el disfraz. ¿Y eso por qué sucede o por qué puede suceder? Y esta suceder? Es la parte interesante. ¿O es falso? No sé. Pues mira, yo he estado explorando un poco porque realmente da mucha curiosidad, ¿no? Y entonces tenemos desde individuos que son absolutamente conscientes, ¿no?, de que son personas, no se identifican, no están fusionados con el personaje, pero tienen como este juego en el que les gusta jugar a, digamos, meterse en ese rol.
Vale, hasta ahí, pues bueno, nos puede parecer un juego más o menos histriónico. Histriónico viene de histrión, viene de teatro. Personalidades, pues esto un poco más histriónicas, ¿no? que en un momento dado pues, les puede gustar o mostrarse. También nos encontramos la contraria, personas, porque ahora vamos a ver un poco qué le está pasando a esa persona o qué le puede estar pasando, porque es verdad que todavía estamos viendo un poco, ¿no?, estos movimientos. Sí, ha surgido como de manera muy rápida y muy abstracta, digamos, desde ámbitos muy poco conocidos, y según hablabas me estaba acordando de los juegos de rol, también les pasaba. Efectivamente. Era algo similar y había gente que se convertía en el personaje del juego de rol y ahí generaba cualquier tipo de conflicto, hasta matanzas, ¿no?, si era necesario. Ese ya es un delirio, Claro. efectivamente. O sea, cuando tú un juego determinado, digamos un poco, te fusionas con ello, o sea, ya no hay un límite entre lo real y el juego o lo ficticio. En este caso el juego es el disfraz. Es que empecemos por ahí, esto es un disfraz. Y luego además nos toca con una parte antropológica que es, no es exactamente una tribu urbana, pero lo vamos a entender mejor así. El efecto Tierán no es una tribu como tal, pero yo me acuerdo en mi juventud que éramos unas cuantas tribus urbanas. Sí, sí. Y pues igual pertenecíamos, yo en concreto estaba en una de ellas. Yo en otra. No sé No si voy, era la no voy a misma. decir el pasado. Luego lo hablamos. Luego lo hablamos, ¿no? En cual, que imaginen los espectadores, ¿no?, Vale. dónde nos encuadrarían a cada Sí. una. Igual se sorprenderían Igual. y no nos encajan bien. Pero había tribus urbanas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un elemento de pertenencia. Lo que se ve un poco es que hay una necesidad de pertenencia detrás. Claro, la pertenencia no deja de ser una necesidad, como el ser humano es un primate, un poco primate, y somos un animal social. La pertenencia es muy importante. Y nos encontramos que hay como estructuras de personalidad, hay una necesidad de pertenencia. Es curioso porque este fenómeno se da sobre todo en adolescentes, Exacto. jóvenes adolescentes, que es Sí. un momento de mucha vulnerabilidad, Claro. donde necesitamos mucha pertenencia. Estás empezando a buscar tu camino, claro. Y hay un vacío, algo pasa con la identidad, con el yo. Hay una falta de identidad. Y entonces estos, digamos, eventos o estas situaciones o estos movimientos les Modas. facilitan, es una moda, les facilitan identidad, pertenencia y un juego. La mayoría de ellos, no olvidemos que tienen clarísimo que no son un gato, un perro, A mí, explorando todo esto, me venía una novela muy famosa, El clan del oso cavernario, puede ser que es antigua, pero buenísima, que ya nos toca con la base antropológica del ser humano, de la identificación con un animal como manera de absorber su poder de la naturaleza, como algo espiritual, como... Siempre hemos estado ligados y está en todas somos las animales. culturas. Somos animales. Hemos ido evolucionando de una manera diferente a la de otras especies animales, claro. Sí. No es tan raro, ¿verdad? Y luego lo llamativo, o sea, quiero decir que esto viene de todas las culturas, la identificación con el animal. Yo, por ejemplo, a veces trabajo en consulta, tenemos a veces animales, ¿no?, sobre todo quienes trabajan con niños, ¿no? Oye, ¿y ese enfado qué animal sería? ¿O qué animal te representaría? ¿O con qué animal, si esto que tú sientes lo explicara o lo expresara un animal, cómo lo expresaría y qué animal sería, ¿no? O sea, hasta ahí, fíjate, no es en absoluto raro ni insano, es un disfraz. El problema puede empezar cuando la persona se fusiona con, digamos, el juego. ¿Y eso por qué pasaría? Porque ya la persona tiene una predisposición, a lo mejor al delirio, como decíamos. Efectivamente, ¿no? Sí, una falta de distinguir entre la realidad y la no realidad, o una base, ¿no?, en el apego, en ese vacío existencial, en ese no saber quién soy, no tener, digamos, como una estructura de personalidad más o menos definida, ¿no? Esto está pasando en muchísimos jóvenes. Al final es que estos, digamos, un poco como fenómenos dan cabida. Es un poco ahí como algo pasa, un poco como pasa con las sectas. No es que el fenómeno sea una secta, no nos confundamos. Bueno, me refiero a la estructura, de momento que sepamos. Podría. De momento, sí, claro. Lo que sabemos es que la estructura de personalidad que entran en este tipo de juegos, en este tipo de
de cuestiones, ¿no? Se nos puede ir de las manos. Son las mismas estructuras de personalidad que nos encontramos también en las sectas, en los que entran, no los que mandan, esos son otros, los que entran, ¿no? Porque la pertenencia, pues... Por lo tanto, este fenómeno Terian del que hablamos y del que está hablando la gente en la calle, que se ha creado de manera prácticamente artificial, es un algoritmo y redes sociales, y bueno, pero todo el mundo ha hablado de ello, todo el mundo está hablando de ello y todo el mundo de alguna manera o de otra conoce, y si no ya se lo decimos, es esto, sentirse un animal y actuar como tal. Es un fenómeno que crece sobre todo entre la gente joven, pero por ese sentido de gregarismo, vuelvo a decir, de identificación con los suyos, con los afines en este caso, ¿sí? ¿Y eso nos salva de alguna manera en esa etapa de la vida o no? Pertenencia, pertenencia e identidad. Entonces desde ahí el juego, porque yo lo quiero llamar un juego, vale. Yo lo quiero llamar un juego porque es que es un disfraz y la mayoría de ellos son muy conscientes de que estoy jugando y esto es un disfraz. Que el juego nos puede parecer más o menos peculiar, esto, o muy histriónico, ¿no? Muy llamativo, pues esto indiscutiblemente, ¿no? Porque cuando tú juegas a este personaje, siendo consciente de que eres un ser humano, juegas este personaje, haces cosas que podrían llamar la atención, incluso hasta pueden poner en riesgo tu salud, ¿no? Como, no sé, olfatear el suelo y comer hierba, entiéndeme. Por piedras. O sea, claro, claro, o sea, hay cosas que... Pero no deja de ser un juego. El peligro, y donde quizás sí que empieza a ser un problema, es cuando la persona ya no distingue. Hay algún caso por ahí que hemos visto de personas que se identifican muy patológicamente con animales, lo hemos visto sobre todo en tatuajes, yo he estado buscando, explorando un poco, ¿no? Personas que, bueno, pues en manos, no sé exactamente de qué tipo de médicos pueden permitir esto, ¿no? A través de cirugía, ¿no? Han cogido aspecto de determinado animal en concreto, dientes, con prótesis, con tatuajes. Ahí hablamos probablemente de algún tipo de trastorno donde ya el personaje, el juego, me ha absorbido. Entonces, más allá de que nos llame la atención, no deja de ser un juego siempre que la persona tenga clarísimo que no es un gato, un perro o un oso. Y luego hay un elemento curioso que me llama la atención y que esto toca con el, digamos un poco como con el animal de poder, ¿no? Con qué animal te identificas, ¿no? Es curioso porque todos los animales que eligen son animales o bien que provocan ternura o ganas de cuidarlos, ¿no? Como un gatito, un perrito, ¿no? En principio, a no ser que seas un poco psicópata, te apetece cuidarlo. O animales fuertes, potentes, ¿no? Como puede ser un oso, un león, ¿sí? No cogen animales de los que llamaríamos repugnantes, ¿no? Es como no se identifican o no quieren, con lo cual también nos habla pues casi como el clan del oso cavernario, ¿no? Esa identificación con un animal que nos acerca como juego a la naturaleza al final, ¿no? Bueno, para terminar, Chelo, estamos hablando con Chelo Díaz, nuestra psicóloga. Hoy en la consulta de psicología hablamos del fenómeno Terian. Seguramente que han oído hablar ustedes de él y si no, busquen por ahí, ya verán cómo se sorprenden, como nos hemos sorprendido todos. Para terminar, algunos consejos. Si tenemos hijos en edad adolescente o que de alguna manera estén coqueteando con este fenómeno, bueno, cómo hacer un seguimiento o ver si esto es una cosa natural y sana o se está yendo de las manos. ¿Qué hacer? Pues yo creo que es que aunque el chaval o la chavala o el joven o el adolescente no se dé cuenta a lo mejor de que pasa determinadas líneas, que también es verdad que es poco habitual. Es poco habitual. Es muy poco habitual, porque ahí es que estamos hablando de que esta persona está despegando de la realidad, sí. O sea, está entrando en algo delirante. Si tú en un momento dado, aunque seas una mamá o un papá, ¿no? que te puede sorprender más o menos que tu hijo o tu hija le apetezca salir a la calle vestido de gatito y haciendo cosas de gatito, hombre, normal que te pongas un poquito en alerta porque el juego es pero que insisto, que no es tan raro cuando salimos a la calle disfrazados de... Sí, o sea, es un Lo disfraz. que pasa es que se ha hecho una noticia de casi de la nada, sí, o de a ver, algo es que es noticiable porque es una, digamos, como una manada, que es lo que está llamando la atención, son las quedadas, que son como quedadas de manada. Claro, es como, bueno, el juego, vamos a ver si se nos va de las manos o no se nos va de las manos. De momento es un juego, no deja de ser un juego.
pero hombre, yo entiendo que lo que hay que vigilar es que tu hijo o tu hija en un momento dado no despegue de la realidad en ningún aspecto, ya no solamente en este. O sea, que tu hijo o tu hija esté en la realidad y tenga claro que esto es un juego de rol, un juego de disfraces, un juego. Claro, es que tiene una concordancia tremenda con los juegos de rol, que ahora bueno están menos activos a lo mejor, pero que en una época se lleva menos, pero en una época fueron moda absoluta y se cometieron crímenes. Hubo quien, porcentajes, pero porque ya había muy probablemente, pequeños, efectivamente, claro, no porque tú es una juegues, persona que ya tiene una disociación, ¿no? Claro, es como si yo me he visto en un carnaval de Joker. Exacto. Y juego en el carnaval a ser Joker, a que yo me vaya por la noche a matar gente, porque soy Joker. Claro, entonces, bueno, yo creo que esa línea, ¿no?, entre el juego, que nos puede parecer más o menos raro, ¿sí?, o llamativo, y sigue siendo un juego con que de pronto esa persona despegue de la realidad. O sea, hay cosas muy delirantes, hay trastornos muy psiquiátricos, ¿no? Como, no sé, si mi hijo me pide que le saque a la calle con correa a hacer un pipí, porque soy un perrito que hago guau guau, pues a lo mejor me tengo que preocupar un poquito. Un poquito, sí. Un poquito. Bueno, hoy hemos estado hablando del fenómeno Terian con Chelo Díaz, es un asunto bien interesante, muy actual. Además, Chelo nos ha dejado un poco tranquilos, no es más que un juego, es un disfraz, pero cuidado, cuidado con cómo evolucionan las cosas. No sabemos. Muchísimas gracias, Chelo, por estar aquí, que vaya todo muy bien. Un placer. Nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.